Que Dios les bendiga, ojalá que todo se encuentre bien. Estamos listos para otro estudio en la Confesión de 1689 y vamos a seguir sobre el tópico de Cristo en medio. La última semana hice el error yo de enseñar en los puntos 6, 5, disculpen, 6, 7 y 8, pero esta vez vamos a ver los que se me pasaron, que son los 3, 4 y 5. Así que si están en la confesión o si tienen la página, vamos a empezar con el parágrafo número 3. Leyendo: el Señor Jesús en su naturaleza humana, unida así a la divina, en la persona del Hijo, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida, y posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de la verdad, fuese del todo apto para desempeñar los oficios de mediador y fiador. Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ello por su Padre, quien puso en él todo juicio y poder y le autorizó para que desempeñara tales oficios. Así que aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que primeramente fue llamado, con lo que fue potestado, ¿verdad?, y el origen del llamado, ¿verdad? Empezando con el primer parágrafo, hablando de su naturaleza divina, siendo hijo y siendo ungido. Vamos a Salmo 45. Y ahorita les voy a buscar el verso porque se me olvidó poner el verso correcto. ¿Qué versículo? Eso es lo que estoy buscando, es el versículo que habla de él siendo ungido. Número 2, versículo 2. ¿O deja regresar, hermano? Dejen ver. El 7. Está en el versículo 2. 45. Sí, parece que era el número 2. Si alguien lo pudiera leer, por favor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. En otra traducción dice que es ungido con gracia, ¿verdad? Y el punto siendo de que este salmo nos enseña de que el llamamiento de Jesús ser ungido, ¿verdad?, es declarado en el salmo. Siguiendo, vamos a ver cómo fue santificado por el Espíritu en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes entienden por qué se refiere a él ser ungido?
¿Por qué creen que dice de Jesús de que él era ungido, que el Hijo de Dios es ungido? Yo no sé qué decir. Es porque los reyes, cuando se ponían los reyes, eran ungidos con aceite. Con aceite. Sí. El Señor fue ungido también con aceite. Sí, ¿por qué? Porque él es un rey, ¿verdad? Lo que estamos viendo es de que él es rey, como eran los reyes de Israel, pero lo que es la diferencia entre el Mesías, el ungido, el mero ungido, es de que él es un rey celestial. Y eso es lo que estamos viendo, de que él es divino y siendo también hijo de Dios, ¿verdad? Enseña de que él es, siendo ungido, es un rey, pero es un rey celestial. Siguiendo, dice, y posee todos tesoros de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Agradando al Padre. Si vamos a Colosenses, capítulo 1, el versículo 19, vamos a ver este punto. ¿1:9? 1:19, por favor. ¿Por qué agradó al Padre que es el... Dice, ¿por qué agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud? Sí, dice, por medio, sí, al reconcilió todas las cosas. Sí, si seguimos en el 20, dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. ¿Verdad? Así que aquí estamos viendo que en estos versículos se está hablando de la naturaleza de él como sacerdote, ¿verdad? Porque siendo un mediador, ¿qué es un sacerdote? Un mediador. ¿Y un mediador qué es? Un intercedor, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Y aquí estamos viendo cómo la Escritura nos está revelando eso de él, ¿verdad? Dice, a fin de que sea lo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así que aquí estamos viendo que el mismo versículo, ¿verdad?, está hablando sobre cómo Él es lleno de gracia y de verdad. Si Él es lleno de la verdad, quiere decir que Él tiene que contener, ¿verdad?, o tiene que tener el contenido de conocimiento y de sabiduría. ¿Entienden ustedes la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Piénselo bien. Es un punto importante. Puedes tener conocimiento y no sabiduría. Pues. ¿Conoce la diferencia, hermana, entre conocimiento y sabiduría? ¿No? El conocimiento es saber algo, ¿verdad? Uno puede leer un libro y tener conocimiento, ¿verdad? Información. Sí, exacto, es la información. La sabiduría es cuando uno usa como el que sabe usar esa información. Por eso es que dice uno que como es muchos que conocen, pero no muchos sabios. Porque hay muchos que conocen muchas cosas, pero no sabios. No son sabios con lo que tienen. Por eso es que es mejor encontrar un hombre que no tenga mucho conocimiento, Pero que tenga sabiduría. que sea sabio. ¿Por qué? Porque sabe usar lo que tiene. Si uno tiene conocimiento, pero no sabe usarlo, ¿a qué le ayuda? No beneficia. Así que es importante porque esto aplica a cómo estudiamos nosotros las Escrituras y cómo entendemos a Dios. Porque la Escritura nos trae conocimiento, ¿verdad? Pero también nos tiene que dar sabiduría. Eso quiere decir que tenemos que entender, no solo saber, por decir cómo se dice de las cosas que dice la Biblia, pero cómo aplica y cómo entenderlas, ¿verdad? Aplicarlas y entenderlas, ¿verdad? Y aquí es dicho que Cristo es el Verbo,
En inglés dice que Él es la palabra, ¿verdad? Así que sabemos de que esa es una de las formas en la que Él tiene el conocimiento y la sabiduría, porque no solo sabía Él lo que era bueno, pero también lo usó bien, ¿verdad? Porque hizo que la voluntad del Padre. Siguiendo, dice, fuese del todo apto para desempeñar los oficios de mediador y fiador. Vamos a Hebreos 7, versículo 26 para ver este punto. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Esto regresa también a la obra de Cristo, no solo como hablamos de que es un rey celestial, pero que también es un sacerdote celestial. Sin embargo, esa es una de las cosas que vine a entender yo cuando se habla del personaje de Melquisedec. Cuando Abraham llegó a conocer a Melquisedec, se dice de que él era sacerdote del verdadero Dios, ¿verdad? Del Dios viviente. Y se decía de que él era, ¿cómo se dice también? De que era rey de dignidad. Y si nosotros vemos esos títulos, esos son los mismos títulos que se usan de Cristo, ¿verdad? Y en uno de los pasajes de Hebreo explica cómo hay una relación. Porque en el Salmo 110 dice, tú eres un sacerdote, acuerdo a la orden de quién? De Melquisedec. Entonces esto lo está enseñando de que, regresando al punto que se hace en Hebreos, es de que Cristo no es un sacerdote como lo eran los hijos de Aarón, ¿verdad? De la descendencia de Aarón, que eran ¿qué? Sacerdotes terrestriales, sino que él es un sacerdote celestial. Y por eso es que aquí dice que es más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque siendo divino, él es lo mejor. No hay algo mejor que lo divino, ¿verdad? Siguiendo, dice que Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ello por su Padre. Vamos a Juan, capítulo 6, verso 38, por favor. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre, ¿verdad? Así que aquí estamos viendo de que todas estas cosas que Cristo hizo, las hizo de acuerdo a la voluntad de quién? De Dios, del Padre, ¿verdad? Y eso regresa a lo que hemos estado hablando, de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿En qué sentido? De que Él se rinde al personaje del Padre. ¿Por qué? Porque de Él recibe esta potestad. El reino del Padre se vuelve ¿qué? El rey, exacto, el reino de Cristo. Así que el reino de Dios es el mismo reino de Cristo. Solo que toda autoridad y potestad en este momento es dado a Él. Siguiendo dice, quien puso en Él todo juicio y poder y le autorizó para que desempeñara tales oficios. Vamos a Mateo 28, 28 para ver la misma declaración de Cristo de que Él ha recibido esta autoridad. Si alguien está... No hay Mateo 28, 28. Sí, por favor, si alguien lo puede leer. No hay. No hay 28, 28. Disculpe, creo que es a Mateo 28, 18, creo yo. 18, ¿verdad? ¿O no? 28, Sí, 18. ¿Es Mateo 28, 18? 28, 18. 28, 18, de chequearlo. Quiere decir que... Sí, 18, 19 y 20. Dice, y acercándose Jesús. Oh, les ok, habló, no. diciendo, Entonces, ¿cómo es? No, sí es. Sí, Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Ajá. Y después, y hacer discípulos. ¿Cómo? Y pues, y hacer Sí, discípulos. sí. Y aquí estamos viendo, bueno, lo que vemos primero es de que aquí nos está enseñando que toda la autoridad es de Él, y teniendo la autoridad, Él le da a la iglesia los mandamientos, ¿verdad? De ir y hacer discípulos por todo el mundo. Pero quiero que noten una cosa. ¿Cuándo recibió Él la potestad? ¿Cuándo es que Jesús es rey de Israel? Siempre Así se lo ha voy a sido. preguntar. ¿Cómo? Siempre ha sido. Bueno, desde este momento. Así que muchas personas piensan que Cristo tiene que venir físicamente a Jerusalén, ¿verdad? Por el monte de Olivos, a venir a ser rey, pero lo que esto nos está enseñando es de que Él ya es rey. Porque no dice toda potestad en los cielos, dice los cielos y qué, y la tierra. Así que sabemos de que Él ahorita está reinando como rey y toda potestad está con Él, incluyendo en la tierra. Ahora vamos a seguir al parágrafo 4. ¿Alguna pregunta en el primer parágrafo número 3? ¿No? ¿Todos bien? ¿O tiene una pregunta, hermano? Se le ve que tiene una pregunta. Hable o calle para siempre. Sí, está bien, está bueno. Pues para eso estamos aquí, para dar respuesta. Después, porque no me acuerdo. Oh, ok. Bueno, pues vamos al número 4. Dice, el Señor Jesús, con la mejor voluntad, tomó para sí estos oficios. Y para desempeñarlos, se puso bajo la ley, la que cumplió perfectamente. También sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos haber sufrido. Pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar. Padeció dolores en su alma, más allá de nuestro entendimiento, y los más grandes sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no había corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Ahí intercede por su pueblo, y cuando sea el fin del mundo, volverá a juzgar a los cielos, a los hombres y a los ángeles. ¿Por qué creen, hermanos, que es importante entender de que Cristo sufrió y que estuvo en carne? Porque no sé si saben ustedes, pero han habido grupos, sin embargo hay grupos ahora que piensan de que Cristo fue espíritu, de que no vino en carne, ¿verdad? Y hay unos que creen que vino en carne, pero que resucitó Él en una forma espiritual. Muchos de los grupos herejes creen eso. ¿Por qué se dice que es ser hereje eso? ¿Por qué creen ustedes que es significante tener que aceptar de que Cristo vino humanamente y que humanamente así regresó al cielo? ¿Por qué es importante eso? ¿Cuál es la significancia, creen ustedes? ¿Alguna idea? Porque para poder representarnos, Él tiene que ser como quién. Como nosotros, Como nosotros. ¿Y cómo venimos al mundo? por medio de Sí, por carne, ¿verdad? Entonces, si somos de carne, quiere decir de que si Él representa a la humanidad, tiene que ser de esa misma carne, ¿verdad? Y por eso es que Él vino en carne en la cual pudo morir. Hay ciertas personas o ciertos creyentes que sí creen de que el cuerpo de Cristo era inmortal, pero les voy a decir la verdad, no entiendo cómo, ¿verdad? Porque si un cuerpo es inmortal, lo que es inmortal no puede morir, ¿verdad?
Pero una cosa es... Sí, pero es exacto, pero él murió. Así que en el punto de vista de nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros lo vemos de que no es inmortal, sino que era un cuerpo mortal, humano como nosotros. Y como este cuerpo es el que se está resucitando, él mismo tuvo que haber resucitado de la misma forma. Por eso es importante no solo tener el entendimiento de que él vivió en carne, ¿verdad? Pero que muriendo en carne, resucitó en carne. Porque cuando las escrituras nos dan a nosotros la promesa de que vamos a regresar en la resurrección, ¿verdad? Al mundo nuevo, por decir, va a ser en esta carne, en el sentido que va a ser el mismo cuerpo. La diferencia es de que no va a ser de esta misma naturaleza. Porque la naturaleza que tenemos ahorita es de qué? De esta época, ¿verdad? Pero sabemos que las escrituras habla de la época que viene. Y tal así como Cristo, cuando Cristo resucitó en el mismo tipo de cuerpo. No, sino que en un cuerpo que es glorificado. Y así mismo nosotros vamos a recibir un cuerpo que es glorificado. Y por eso es importante entender eso. Ahora vamos a revisar a los puntos del número 4. Quería que entendieran eso porque es un punto muy esencial, ¿verdad? Aquí nos dice que él tomó sus oficios, ¿verdad? Y la habilidad de desempeñarlos estando bajo la ley. Si pudiera leer alguien Salmo 40, los versículos 7 al 8, por favor. Entonces dije que aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Amén. Entonces aquí claramente yo creo que se explica, ¿verdad? De que entendemos de que él claramente, primeramente, ¿dónde tenía él su ley? Corazón. En su corazón. Así que como si él vino como en forma de nosotros, ¿cómo debiéramos de ser ahora que nos rendimos a Cristo? Estar en la forma de él. Y si él tiene la ley en su corazón, ¿cómo debieran de los creyentes tener la ley? También en el corazón. Y acuérdense que eso es lo que se declara del nuevo pacto. De que en el nuevo pacto, la ley de Dios iba a estar en qué? En nuestro corazón y en nuestra mente. Como es la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Y solo la única diferencia siendo de que, como dice aquí, que Él la cumplió perfectamente, ¿verdad? Hablando sobre el sufrimiento, dice que sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros y que debíamos de haber sufrido. Pues Él llevó nuestros pecados y fue acusado en nuestro lugar, disculpen. Si pueden ir a Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Amén. Entonces aquí nos está indicando de que Él vino a sufrir, ¿verdad? Por nosotros, porque está, bueno, primeramente, ¿quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Hermano. Los judíos, ok, porque a ellos fue dado la ley de Moisés, ¿verdad? Ahora déjenles pregunto otra cosa. ¿No se le fue dado, creen ustedes, una ley a Adán y a Eva? Sí, ¿no? Sí. Y porque mi punto es de que no es solo por la ley de Moisés, sino que es también por los 10 mandamientos. Porque no sé si ustedes alguna vez los han pensado, pero los 10 mandamientos no empezaron con la ley de Moisés. Esos, ¿cómo dicen? ¿Trascienden? ¿Verdad? Trascienden. ¿Y cómo sabemos nosotros de que es así? Porque si vemos el libro de Génesis, ¿no habla de las mismas cosas? Cuando la Biblia dice que no matarás, ¿verdad? Tenemos el ejemplo con Abel y Caín, ¿verdad? Cuando habla de no tener dioses, tenemos ejemplo de idolatría, ¿verdad? Y de no hurtar, ¿verdad? Como vimos con Jacob, ¿verdad? Hurtando por
por lo que tenía de su hermano, aunque en su caso no tenía que haber hurtado porque el Señor ya había determinado que era para él. Pero sin embargo, él pecó, ¿verdad? Aunque en este caso todos pecaron. Yo nunca lo había pensado así, pero estuvo interesante. Una vez oí una predicación donde un pastor hizo el punto de que, bueno, lo que él preguntó es, en el caso de Jacob y Esaú, ¿quién pecó? ¿Quiénes fueron los que pecaron? Y yo pensé, bueno, pues tuvo que haber sido Jacob, ¿verdad? Y su madre, porque ellos son los que diseñaron el plan para engañarle a Jacob y quitárselo a Esaú, ¿verdad? Pero el Señor ya le había dicho a Jacob y a su esposa de que el mayor iba a servir al menor. Así que la bendición tenía que ser ¿de quién? De Jacob, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál era la intención de Jacob? ¿A quién le iba a dar la bendición? La primogenitura. A Esaú, al mayor. Sí, ¿no se recuerda? Él le iba a dar. Oh, ya. Sí, y por eso es que, entendiendo eso, Jacob le pidió la bendición, ¿verdad? Pero Dios ya lo había determinado. Así que ahí todos pecaron, porque Jacob no le tenía que dársela a Esaú. Segundo, Esaú no tenía que recibirla. Aparte que también persiguió a Jacob por haberle supuestamente quitado la bendición, pero él la vendió, se recuerdan, ¿verdad? Por la comida. Y la madre pues también tuvo pecado, porque engañó. No había necesidad, así que en ese caso todos pecaron, ¿verdad? Siguiendo. Si seguimos, dice, padeció dolores en su alma, más allá da nuestro entendimiento, por los más grandes sufrimientos en su cuerpo. Si pudiéramos ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Amén. Así que eso es claro, ¿verdad? Siguiendo dice, fue crucificado y murió, permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Vamos a Hechos 2:31. A ver ese punto. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro. Dice, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? ¿Por qué creen, hermanos, que Dios no dejó que su cuerpo viera corrupción? Que en su cuerpo hubiera corrupción, Sí. porque Dice- tenía que ser íntegro. Pero ¿por qué cree usted que Dios quería que fuera ahí? ¿O por qué razón por qué está la necesidad de que no hubiera corrupción? ¿Entienden? Entiendo lo que dice de íntegro, pero el Porque punto es... todos los que vinieron a querer hacer la obra, todos le fallaron a Dios. Entonces tenía que haber uno que no le fallara, que era su hijo unigénito. Sí, pero estamos hablando de la Entonces tenía que naturaleza... estar limpio totalmente. Sí, pero no teniendo... Bueno, sabemos que los pecados fueron puestos en él, ¿verdad? Y el punto es de que si el que tiene pecado, ¿qué pasa? Sufre corrupción, ¿verdad? Pero la razón por que él no sufrió corrupción es porque como él fue inocente, ¿verdad? Dice de que no es... La muerte no lo podía mantener, ¿verdad? Porque aunque él tomó el sufrimiento en la cruz y en los mismos sufrimientos, ¿verdad? Llegando a la cruz, siendo siempre, ¿verdad? Perfecto, es digno. Entonces Dios no dejó que su cuerpo llegara a la corrupción, sino que por eso mismo lo fue resucitado y no ver la corrupción, ¿verdad? Pero eso es algo que él solo lo puede tener porque él era perfecto. ¿Verdad?
No Sí, nació del pecado él. no. La razón por que murió y sufrió es porque recibió nuestros pecados. Sí. Pero como Él siempre en su persona sigue siendo inocente, ¿verdad? Aunque sufrió por los pecados, la muerte no lo dejó ahí, ¿verdad? La muerte no tuvo conquista sobre Él. Y nosotros, siendo, por decir, unidos en Él, ¿verdad? Espiritualmente, recibimos lo que es de Él. Porque esa es una de las formas que nos enseña por qué somos dichos ser hijos de Dios. Porque cuando nosotros nacemos aquí en la tierra, somos hijos de ¿quiénes? De nuestras madres y padres terrestriales, por decir, ¿verdad? Pero nosotros, cuando somos nacidos de Dios, ¿verdad? No somos nacidos por, ¿cómo se dice? Por carne, ¿verdad? Por la tierra en la cual fuimos hechos, sino que somos nacidos del cielo. Entonces, ¿por qué se dice ser nacidos? Porque nosotros tenemos que recibir un nacimiento espiritual para poder tener la vida celestial. Y siendo nacidos ¿de quién? De Dios. De Dios. Por eso es dicho que somos hijos, ¿verdad? Y a cierta forma también, por decir, somos también hermanos de Cristo, ¿verdad? Y somos unidos con Él. Y por eso es que toda la bendición, ¿verdad? Y sin embargo, la misma potestad, porque la Escritura nos dice que vamos a reinar con Él, ¿verdad? Pero estas cosas las recibimos por Él, por su naturaleza, ¿verdad? Siguiendo, dice, al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió. Vamos a ver un ejemplo de esto en Juan 20:25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Si se fijan, aquí está enseñando a lo que estábamos hablando, de que esta es evidencia, ¿verdad? De que ellos eran testigos de que en qué cuerpo regresó Él. ¿Cuerpo espiritual? No, físico. El verdadero cuerpo humano, ¿verdad? Dice, con el cual también ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra del Padre. Ahí intercede por su pueblo. Vamos a Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Y con ese punto seguimos diciendo, cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma va a venir Él? ¿Espiritualmente? Físicamente. Físicamente, ¿verdad? A cierto punto podemos decirle que también hay un elemento espiritual, pero ese cuerpo con el que ascendió es el mismo con el que va a regresar, ¿verdad? Para ver este punto del juzgamento, vamos a ver dos versículos. Vamos empezando con Romanos 14:9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Amén. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando de qué? De los humanos, ¿verdad? Ahora vamos a ver Isaías 24, versículo 21. Si alguien pudiera leer ese versículo. Yo lo leo. Gracias. Y sucederá que en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto, en lo alto, y los reyes de la tierra en la tierra. Si se fija que ahí está hablando claramente, ¿verdad? ¿Cuál es el ejército del cielo? Ángeles. Los ángeles. Así que ese es un pasaje que me gusta mucho porque esto nos enseña de que
cuando viene el Señor, y obviamente ahí no habla del Hijo, ¿verdad? Pero nosotros ahora, con la revelación del Padre, de Dios, sabemos de que es el Hijo. Él es el juez que viene, ¿verdad? A juzgar no solo a los humanos, pero también a los ángeles. Ahora estamos en el último parágrafo de la noche, que es el número 5, leyendo... Pero disculpa, aquí Sí. porque él dice, él castigará al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. ¿Qué es lo que está entendiendo? Que él va a castigar, va a Sí. venir a castigar a los reyes de la tierra. Sí, hablando, a lo que aquí está enseñando es de que, si se fija, los ángeles son autoridades, ¿verdad? Sí. Y los reyes que está son en la también. disposición únicamente de Dios. Sí, lo que está hablando Dios es de que a los que Él les ha dado potestad, los va a juzgar. Pero no es solo los humanos, sino que también en el cielo. Y sabemos de que hay ángeles que no cumplieron la voluntad de Dios. Wow, ¿Verdad? está feo. Así que en ese día nosotros muchas veces pensamos de solo nosotros mismos. Pero Él está juzgando hasta lo que está en el cielo. Salud. Por eso se fijan, cuando el joven rico le preguntó a Él, cuando le dijo, buen maestro, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué me dices bueno? ¿Por qué? Porque solo Dios es bueno. Así que quiere decir que los ángeles, tanto como los hombres aquí, que son dignos, es por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los ángeles, sino por la voluntad del hombre. Así que el único que es bueno es Dios. Y esto es una forma en la cual Jesús, muchos dicen que no, pero a mí se me hace muy raro que Dios le hubiera dicho eso ¿cómo se dice?, al joven, sin darle de entender a él. Si él lo miraba a él como que era bueno, tenía que entender de que él era Dios, de que él era divino, ¿verdad? Muchos dicen, no, el punto es que lo estaba tratando de hacerlo ver que él no podía cumplir la ley. Y obviamente ese es el punto clave. Pero yo siento que esta es una indicación que enseñaba de que Él es Dios, ¿verdad? Y los testigos de Jehová les gusta usar este versículo, ¿verdad? Ellos dicen, ven, aquí dice que solo Dios, no está hablando de Él, ¿verdad? Pero díganme una cosa, hermanos, si uno no es bueno, entonces ¿qué es? Malo. Malo. Entonces entonces el Mesías es alguien malo. No. Dios le va a dar una potestad a alguien malo, que juzgue a los ángeles, ¿verdad? No, así que claramente aquí se ve lo divino, ¿verdad? La divina naturaleza de Cristo. Vamos a seguir entonces al parágrafo 5. El Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados a Él por el Padre. Vamos a Hebreos 9:14 para ver el primer, ¿cómo se dice?, punto sobre su obediencia y sacrificio. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Amén. Sí, aquí estamos viendo, ¿verdad?, de que está hablando de que Él estaba, ¿qué? ¿Sin qué? Sin mancha. Por eso es que Él es digno, ¿verdad? Digno para poder, ¿cómo se dice?, ofrecerse y dar sacrificio. Siguiendo dice, ha satisfecho plenamente a la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación. Vamos a Romanos 3, 25 al 26 a ver este punto. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre,
a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo sobre la sangre de Cristo? En el versículo 25 que dice que hizo ¿qué? Propiciación. Propiciación. ¿Saben ustedes qué es propiciación? ¿Alguna vez han oído esa palabra? Sí, ¿Sí? pero no sé qué es. Propiciación es quitar la ira. En los viejos tiempos, o en los tiempos antiguos, bueno, a cierto punto en ciertas culturas todavía se hace, cuando se hacen los sacrificios es para darle placer a los dioses, ¿verdad? Siempre en el mundo ha habido ese entendimiento. Es lo mismo en el judaísmo y en el cristianismo, ¿verdad? Para quitar la ira de Dios, para que no esté enojado Dios por el pecado, tiene que ver derramar de sangre, ¿verdad? Porque ¿qué dice que son se me olvida cómo dice the wages of sin is death? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces sabemos de que por eso es que se ofrece sacrificio, ¿verdad? En forma de dar la vida de un animal. En ciertas culturas daban vida de otros humanos, pero Dios no había establecido eso, ¿verdad? Pero esto nos está indicando de que la vida de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, es la que verdaderamente quita la ira. Él es el solo que verdaderamente quita la ira completamente. Y como le estaba diciendo la última vez que nos juntamos con Erasto, de que este punto es un punto muy poderoso. Porque si ustedes se ponen a pensar, hermanos, en la India se practica el hinduismo, ¿verdad? En las Américas teníamos a los mayas, a los incas, a los aztecas, todos ellos tenían sacrificios. ¿Hacen los sacrificios todavía? No. ¿Se fijan cómo hasta el mismo impacto de Cristo ha impactado las otras culturas? Que no solo trajo Él el parar de sacrificio, ¿verdad? A los de la fe, que hubieran sido los judíos, ¿verdad? Pero también entre los gentiles, hasta esas religiones que son paganas. ¿Por qué? Porque el impacto de Cristo ha sido tremendo en el mundo. Y esa es una de las indicaciones de que su reino claramente es sobre toda la tierra, ¿verdad? Aunque Él está en los cielos. Y dice, ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 12 al 4. ¿Efesios qué? Capítulo 1, sí es el capítulo 1. Van a ser los versículos 12 al 14. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¡Wow! Amén. Así que aquí estamos viendo de que, regresando a la salvación que nos dio Él, somos ¿qué? Sellados. Sellados por el Espíritu y heredores del reino que se está estableciendo de Él. Eso es una gran, ¿cómo se dice? Un gran privilegio, ¿verdad? De que Dios tome pecadores como nosotros y nos dé una herencia con su Hijo. Fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Sí. ¿Y de dónde viene la promesa? Déjenles pregunto eso. Eso es muy importante. ¿Dónde se dio la promesa? De que ¿cómo se dice? De que iba a haber salvación y recibir, ¿cómo se dice? Bueno, primeramente, ¿cuál es la herencia? Ese es el cielo. El reino de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Dónde creen ustedes que se estableció eso? ¿Cuándo fue dada esa promesa?
Abraham. ¿Sí? ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Abraham de que a él le iba a dar, le llamó a él, ¿verdad? Y que le iba a dar, ¿qué? Descendientes, ¿verdad? Que iban a ser bendecidos, ¿verdad? Y les iba a dar, ¿qué? Una tierra, ¿verdad? Y dice que acuerdo en Abraham iban a ser bendecidas también todas las naciones, ¿verdad? Lo que eso nos está enseñando es de que esas promesas que se le fueron dadas a los judíos, incluyendo él siendo el Mesías, no era solo para ellos, porque las naciones iban a recibir la misma bendición. Así cuando en el Nuevo Testamento habla de la promesa, está hablando de la promesa que fue dada en el Viejo Testamento. Y mucha gente se confunde porque mucha gente piensa, bueno, pues Dios le hizo una promesa a los judíos y tiene que cumplir la promesa. Pues ha sido cumplida. Lo que pasa es que esa promesa no era solamente para el judío, sino que también para el gentil. Pero ¿cómo fue recibida? Por el Mesías, ¿verdad? Cuando el Mesías vino, es cuando vino esa bendición. El propósito de Dios era usar no tanto como se dice a Israel, obviamente los llamó a él como su pueblo y eran sus sacerdotes, ¿verdad? Como dice. Pero la verdadera promesa iba a ser por su Mesías, que si también lo reconocemos, es ¿cómo se dice? La semiente de Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces, el último versículo que tenemos para terminar el estudio es de que nosotros somos dados a Jesucristo por el Padre. Si vamos a Juan 17:2, vamos a ver esa declaración. Por cuarto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Se fijan? ¿Verdad? Así que nosotros somos llamados por Dios y elegidos y dados por ¿quién? Padre. Por el Padre, ¿verdad? Así que por eso es que nosotros glorificamos a la Trinidad, porque los tres han trabajado en redimirnos, en escogernos, ¿verdad? Y sellarnos, ¿verdad? Para que podamos ser una gente para Él, ¿verdad? Una gente que es parte de la verdadera ciudad de la verdadera ciudad de Dios, la verdadera Jerusalén, la nueva Jerusalén, que viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la nueva Jerusalén? De los cielos, ¿verdad? Porque el reino de Dios ¿es terrestrial? No, es celestial. Y por eso nosotros tenemos la esperanza de que Él va a venir físicamente, pero físicamente a traer a esta tierra el reino espiritual, porque este reino corrupto va a ser destruido, ¿verdad? Y esa es la gran esperanza que tenemos nosotros, que al venir Él, ¿verdad? Vamos a ser hechos nuevos nosotros, porque vamos a recibir un nuevo cuerpo, ¿verdad? El mismo cuerpo, pero hecho nuevo, glorificado y bendecido como el Hijo. Les voy a leer una oración del predicador famoso Charles Spurgeon de Inglaterra sobre su sermón, el único sermón, ¿cómo es? El único sermón del sacerdote que expía. Dice: aquí hay un solo sacerdote para siempre y ha terminado su obra y por eso se sienta a la diestra de Dios. Amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y ojalá que este estudio haya sido una bendición para ustedes. Hasta la próxima vez.